Hablar de la teoría es muy fácil, a veces hasta cómodo, porque no se hace referencia a la resistencia que se genera en la práctica de la actividad, tu contrincante, en este caso, el fútbol. Hoy venimos con la práctica en el camerino, ¿ok? Pónganse cómodos. Nos estuvieron esperando, gracias a todos ustedes. Le vamos a entregar un programa de nivel, mucho fútbol. Se van a entregar uno que otro titular. El camerino, muchachos, hoy vino armado hasta los dientes. Lucas, estamos más armados. ¿Qué? Mira, estamos más armados que Schwarzenegger en Terminator 2. Estamos más armados, hermano. No. Mira, que los Avengers. No, vale. Yo sabía que ibas a sacar una vez. Bienvenidos a un capítulo más del camerino, ¿ok? Y me complace compartirles a todos ustedes que hoy nos acompaña para este pelotón, digamos, una armada de leyenda. Lucas Lustalet, Juan Carlos Guerrero, Giovanni Genoa y este humilde servidor, para acompañar a quien ha sabido levantar nuestra bandera a los rincones más recónditos del mundo. El director técnico más capacitado hoy por hoy visita el camerino para todos ustedes. César Alejandro Farías. Vamos arriba. César, bienvenido. Bienvenido, profe. Bienvenido. Gracias, muy amable. Esperemos Un que... placer, de verdad. Esperemos Tenía que la... rato que no entraba a un camerino. Tengo unos meses que no, Bueno, que no voy al bienvenido. ruedo porque he estado en cosas personales. Y hoy poder estar en un camerino nuevamente es de gratísimo placer para mí. Qué bien, César. Nosotros hemos preparado un line-up de preguntas para poco a poco ir, sí, enceitando la máquina. Unas más incómodas que otras. Sabemos que tienes muchas cosas que decir. Y dentro de ellas hay mucho fútbol también que probablemente toque traducirle un poco a nuestra audiencia. Hay mucho revuelo en muchas cosas, en muchas declaraciones. Y queremos ir poco a poco diseccionando todo esto. Así que no nos apuramos, estamos bastante tranquilos, estamos bastante relajados. Queremos primero que nada, César, no sé si pudieses, entregarnos un poquito de tus impresiones de cómo sientes el fútbol nacional ahora en tu llegada, en esta reconexión, ¿no? Que ha servido para ti y reencontrarte con muchísimas personas del fútbol hoy en día, ¿no? Seguro. Mira, yo terminé mi contrato y me vine primero 15 días. Normalmente me quedo en la ciudad donde terminé trabajando hasta que nuevamente arranque a trabajar. Pero en esta oportunidad vine por una invitación que me hicieron y llegué a Caracas y me hicieron una fiesta cargada de venezolanidad y la verdad me tocaron la fibra. Entonces después de esa fiesta me vine a mi casa a visitar a mi nieto, a mis hijos, a mi mamá, a reencontrarme con mi papá, con mis hermanos. Y me volví a los 10 días. Después de esos 10 días, pasé 10 días en Barranquilla y dije, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Yo voy a aprovechar este tiempo, sea una semana, sea un mes, sean 6 meses, para estar en Venezuela con mi gente, con mis sentimientos, con mis afectos. Y me regresé, hicimos la mudanza y nos regresamos. En ese interín pasaron algunos acontecimientos de salud de mi mami y tuvimos que abocarnos a ellos, otros de mi papá. Y solucionando, yo tengo más de una década fuera del país, que he venido esporádicamente, muy poco, y que consideré que tenía que invertirle el tiempo necesario.
vino el premundial y sucedió lo que sucedió, en el cual yo pensaba que íbamos a estar por lo menos en el repechaje, ¿no? Así incluso si perdíamos los 2 partidos. Sí. Porque era lo más posible es que se diera un empate en Bolivia. Sí. Y bueno, no, se dio una victoria de los muchachos bolivianos que pudieron conseguir una hazaña para poder ir al repechaje. Y entonces, claro, empiezan a suceder unos acontecimientos en el cual me agarra a mí adentro del país y me agarra sin trabajo. Y yo venía yendo a los partidos de fútbol antes que sucediera eso que me preguntas tú, y reencontrándome con mucha gente, viendo, analizando, porque a veces uno va y de las cosas que me han quedado más de experiencia es que ojalá que a donde me toque ir yo pueda tener más venezolanos. Y eso no es fácil, porque en los lugares que tú vas hay directores deportivos, hay secretaría técnica, están los dirigentes. No es fácil tener que llevar a un compatriota, que lo hemos podido hacer, pues lo hemos hecho. En Águila estuvimos a Contreras y a Hernández, en Aucas pudimos tener a Wilker y a Otero, pero para llevarlos a Aucas tuvimos que ser campeones. En Águilas los pudimos conseguir y iban a sacar a Hernández, pude conversar un poco, convencerlos, que me dieran la posibilidad de tenerlo un poco más, que era un jugador que nos servía en distintos roles. Pero no es fácil y en las ligas que nosotros hemos ido es difícil. Ya había tenido Arteaga en The Stronger, no nos fue bien. Después tuve a un centro delantero, ahorita se me escapa el nombre, pero que llegó en el interín que yo no estaba, no lo llevé yo, lo llevó la dirección deportiva. Porque también es un problema, ¿no? Las fábulas urbanas, ese imaginario colectivo que empiezan a señalarte que son paisanos, claro, que si se llevó una cometa, que si lo trajo el representante, un montón y un sinfín de cosas que nosotros tenemos que convivir a diario con todo eso, y estando afuera es de una convivencia bien difícil. Y sin embargo nosotros nos hemos podido reponer de todas esas cosas, pero también hay dueños de equipos en el extranjero. Por ejemplo, el Jorge Alberto Han me llama y me pregunta por jugadores no solamente venezolanos, paraguayos, bolivianos, colombianos, ecuatorianos, y también hay colegas que te consultan, y también uno quiere tener alternativas de jugadores venezolanos en algún momento para llevar. Entonces uno va viendo eso. Además soy un amante del fútbol venezolano, que quiero comprender el fútbol venezolano más allá de que yo conozca toda la geografía y que me formé aquí, y que trabajé aquí y que me desarrollé acá. También hay una parte que cambian los actores, que cambian algunos aspectos sociales que uno debe comprender y profundizar. El fútbol tiene muchos aspectos sociales y tiene un condimento psicológico, emocional muy grande. Entonces uno tiene que ir y poderlo palpar cerca. He visto 34 partidos, espero ver los 2 partidos de la final también. Este último me tocó, daron a la tribuna con la barra del Carabobo. Primera vez me toca eso y dije, bueno, lo voy a disfrutar como un hincha más. No tengo por qué cohibirme ahora. No, y aparte, y hay momentos. Personalidades del otro lado, y de este lado vamos con el pueblo, y me sentí parte del pueblo y lo disfruté como nunca. Fue una experiencia maravillosa para mí, porque, bueno, no era solamente acompañar a mi hermano y estar con la familia, sino disfrutar del sentimiento que uno vivía ahí, ese poder del ambiente, eso que genera la tradición futbolística que ya empieza a ver en un lugar, y que hoy le felicito ese gran campeonato que consiguieron con autoridad. Sí, llegaron a la final de la Copa Venezuela, la perdieron en penales, fueron los que más hicieron puntos en todo el año, fueron los que hicieron más puntos en el cuadrangular, fueron los que ganaron más partidos, jugaron casi para el 80%. Y eso pareciera que no basta para hacer un gran reconocimiento, ¿no? No, y yo le dije a él, a Daniel lo tuvimos el lunes, y le dije, mira, no quiero hacer mucha referencia a esto porque falta la guinda del pastel.
Entonces dije, ¿sabes qué? Mejor no digo nada. No queríamos mufar. Claro, le preguntamos obviamente del partido, le preguntamos mucho, un par de cositas por allí. Y ojo que hablando de Pero, preguntas... David, disculpa seguro. que te ataje. Tú sabes que una de las cosas que yo creo hoy en día Okay. es que nosotros debemos dejarnos de eso, los prejuicios. Okay. El prejuicio al que dirán, el prejuicio de que si te señalan porque dices las cosas. Cada quien tiene una visión, una opinión según su capacidad, pero según su experiencia también. Okay. O sea, yo, por ejemplo, yo desaparecí de la información venezolana presencial, porque igual se hablaba de mí, de lo que yo venía aconteciendo afuera. Claro. Pero de que yo pudiera manifestar lo que yo creía sobre la selección, pasaron 12 años que yo me despedí y dije, no voy a defender algo y en el tiempo se va a defender solo. Yo no voy a gastar un minuto del tiempo sobre eso. Y lo decía ayer decía, creo que cometí un gran error, porque en eso de preservarme a mí mismo, de que no pensaran, es que tiene envidia, es que los celos lo liquidan, es que es mala persona, lo que sea. Yo decidí protegerme y también consideré en aquel momento que detrás de esa gran rabia por no clasificar al Mundial que teníamos todos, y en la rabia no te permitan resaltar las cosas positivas y realmente después yo mandé a hacer un estudio y el estudio me dice, mire, profesor, el problema con usted no es que lo descalifiquen por su capacidad, es la gran rabia que tiene el venezolano en que no fuimos al Mundial. Claro. Entonces eso, pasar el tiempo, sí, y va a empezar a haber un reconocimiento distinto. Y fue una gran verdad. Pero yo creo que no hice bien en no decir las cosas que consideraba. Un día se lo escribí a Richard públicamente, que dijo que se retiraba de las redes sociales, y yo le escribí públicamente y le dije que el fútbol venezolano necesitaba de su opinión. Estemos de acuerdo o no, porque no siempre tenemos que estar de acuerdo. El principio a la diferencia nace en el respeto, y el respeto es eso, en que ustedes pueden pensar de una manera, yo de otra, pero que igual nosotros tengamos la capacidad de ser comprensivos y empáticos, en decir, bueno, ¿por qué David piensa de esa manera? Voy a pensar como David. Yo tuve un gran entrenador que me acompañó, así como tenía Lino, en el Zulia tenía Miguel Acosta, que era un maestro de la zona, y me decía, salte de tu cabeza y ponte unos minutos en la cabeza del otro entrenador, a ver qué él está aquí. ¿Cómo piensas tú que él te va a atacar? ¿Cómo piensas tú que él se te va a defender? El poder de discernir. Obvio. Y de la confrontación también, porque los que utilizamos la confrontación correctamente, seguro, sumamos, porque los que queremos seguir aprendiendo día a día, ser unos aprendices diarios, no le podemos tener miedo al diálogo, no le podemos tener miedo a la confrontación, pero tampoco nos podemos esconder. Y creo que eso ha sido una política que ha permitido muchas cosas de manipulación. Dijo el dirigente tal cosa sobre César Faría, o César Faría dijo tal cosa sobre el dirigente. Entonces se van creando un abismo de chisme, y yo creo que la mejor forma es poder tener un diálogo que además ahora es distinto. Las etiquetas de defensivo, las etiquetas de que no juegan, eso se acabó con la data. Profesor. Y yo entendí cuando fui a trabajar la primera vez en la selección que yo había recogido el proceso de más resultados que había tenido Venezuela en su historia, y que yo, bajo el discurso, no iba a ganar, porque no era más agradable que un gran profesional que había pasado, que no solamente era entrenador, sino que era médico, y era médico traumatólogo, y había sido jugador, y había sido exitoso en el fútbol venezolano en su condición de dirigir a Estudiantes de Mérida, que por cierto parecía siempre un parámetro para poder llegar a la selección, ¿no? En aquel llegar momento. a cuartos de Copa. Lo hizo el difunto Catarroque, lo hizo el difunto Víctor Pignarelli,
El difunto Carlos Horacio Moreno también casi llegó a cuartos, perdió en penales en octavo haciendo una gran Copa Libertadores con Táchira. Después le tocó a Richard con Estudiantes de Mérida. Nosotros pudimos llegar invictos. Yo siempre soñé con dirigir la selección, pero nunca en mi propia cabeza sabía que era imposible teniendo a Richard por delante en ese momento. Pero después que yo dirigí Táchira y llegué a cuartos de final de manera invicta, y después dirigí 4 años más seguidos copas internacionales, yo sabía que me iba a tocar a mí, que me correspondía a mí, porque había una persona que tenía ese parámetro para poder elegir a los técnicos. Obviamente yo era muy joven, ¿no? Y en esa circunstancia, tal vez no hubiese sido mi mejor momento, pero sí tenía los méritos, porque había dirigido más de 10 años, ya había dirigido Nueva Cádiz, Zulianos, Trujillanos, Táchira, Mineros y Anzoátegui. Profesor. Pero además había clasificado a varias Copas Libertadores, había tenido éxito en una de ellas, había tenido éxito en la Copa Suramericana que dirigí, y eso me permitió para los entrenadores de la época. Profesor, gusto saludarlo. Pues, ¿aló? Sí. ¿Aló? Aló, sí, acá estamos, Pues, seguimos con usted, profesor, gusto saludarlo. Juan Carlos Guerrero, acá en los estudios del Camerino Déjame Podcast. decirte el último, para no pensar que tengo algo en contra de Noel. Okay. Noel No, para también nada, llegó para a cuartos nada. de final para poder dirigir la selección y ganó un montón de campeonatos en Venezuela. Y claro, eso parecía una tarima que uno tenía que ganársela deportivamente para poder aspirar a la selección. Profesor, gusto saludarlo. Juan Carlos Guerrero, bienvenido a los estudios del Camerino Podcast. Para nosotros es un orgullo tremendo y un honor. Justamente porque habla precisamente del fútbol venezolano y todos estos hitos que lograron en algún momento, o los puntos más altos de nuestro fútbol. Le quiero preguntar, después de tantos años, desde su ciclo y desde todo esto que usted menciona, ¿cree usted que el fútbol venezolano sigue todavía en esa búsqueda constante de su o ya consiguió su estilo natural de juego? Mira, para entender el presente, uno tiene que conocer el pasado. Por eso hablé un poco de esto. Y yo no les vengo aquí ni a ustedes ni a nadie a hablar de teorías. Sí puedo tener una dialéctica con alguien que se haya capacitado y quiera profundizar en esto, que a lo mejor no es la vía, porque en este momento yo tengo que tratar de ser práctico y expedito, en el cual ustedes me puedan sacar lo mejor de mí, pero en el cual yo no les voy a decir, ¿me entendieron? Claro, No, ese claro. no es mi deber. Mi deber es decirle a ustedes, como le digo a mis jugadores, me hice comprender. Porque ese es el gran secreto del jugador. Tú puedes saber de muchísimas cosas y después el jugador no te entiende. ¿Qué hacemos hoy de hablar de táctica y trajimos los pizarrones y todo chévere si después no me entienden lo que yo les quiero decir? Pero no es culpa del que no me entiende, es culpa mía que no me sé explicar. Entonces yo no les tengo que decir, ¿me entendieron? Claro. Pero- ¿Me entendiste? No. Pero Todo entonces, lo contrario. pero, ¿cómo Yo le está, tengo que profe decir, Faría? me ¿Cómo supe explicar. pero Me cómo- supe explicar. cómo- Y en ese me supe explicar, yo le voy a decir algo sobre las situaciones del pasado, del presente y hacia dónde queremos ir. Obviamente, entre todos tenemos que construir una identidad del fútbol venezolano, pero la identidad no es un estilo. La identidad es el amor propio, es la bandera nacional, es nuestro escudo, es nuestro himno nacional, es la rebeldía con que podemos jugar, el jugar sin miedo, el atrevernos a más cosas, el poder pensar, bueno, ¿y por qué nosotros no podemos terminar en la tabla alta? Hoy tenemos un recurso humano que nunca habíamos tenido y que se ha formado. ¿Y cómo se logró ese recurso humano? Eso llegó ahí solo, porque el talento siempre ha existido en Venezuela. Bueno, la gran verdad es que nosotros montamos un proceso en el cual fue evolutivo. Richard agarró la selección, evolucionó. Nosotros, estoy hablando de los venezolanos. Claro. Después me tocó esa gran responsabilidad y tener que seguir evolucionando. Bueno, ¿cómo seguimos evolucionando? Clasificamos al Mundial por primera vez juvenil, demostramos todo un trabajo conectivo en eso, se clasificaban 4 nada más.
Oye, me volteo un poco hacia allá porque es que me tienen ese micrófono decorando. Este no está funcionando, ¿verdad? Sí está funcionando. Ah, disculpa. Entonces yo le estoy hablando inconscientemente. No, pero lo estamos escuchando bien, profe. Y entonces, claro, esa evolución progresó. La Copa América anterior se había llegado a octavo. Llegamos a semifinal, a octavo. Después llegamos a semifinal. Ese tipo de circunstancias de poder ir superándonos. Empezó el éxodo de jugadores, empezamos también a tener una diáspora, cambió el reglamento, vinieron muchas cosas, pero nunca nos olvidamos de montarnos en un plan de sucesión para cuando no estuviéramos nosotros. Porque los que arrimamos por primera vez acá a la selección a Rafael Dudamel fuimos nosotros. Y quienes los sentamos aquí al lado del banquillo y quien les dimos la responsabilidad de la sub-17 y quien convencimos a los federativos y hasta nos peleamos con ellos de que lo teníamos que poner, fuimos nosotros para desarrollar un entrenador que pudiese darnos una personalidad influyente en nuestros jóvenes. Y se llegó a la final del mundo. Lamentablemente Rafael tuvo que agarrar la selección en un momento crítico, difícil, y volvimos a terminar de décimo. Pero si a Rafael lo hubiesen llevado de una forma correcta, sin acelerarlo, hubiese agarrado el premundial siguiente y seguramente nos hubiesen podido haber clasificado. Entonces, se van rompiendo con los procesos y la forma y no vamos conectando, sino en el discurso. Hoy los discursos con la data es una forma mucho más fácil de poderlo rebatir, y yo les voy a poner un ejemplo que hablaban. Aucas, campeón con Farías, fue el equipo de más posesión del fútbol ecuatoriano, pero fue el más goleador y fue el que menos goles recibió y salió campeón invicto. Ya habíamos salido campeón con The Stronger, con más posesión que todos los demás, marcando más goles y recibiendo menos goles, pero también con sistemas diferentes. En Bolivia salimos campeón con un 4-3-3, que lo hacíamos en la altura y en el llano, y en la Copa Libertadores pasamos 2 prelibertadores, clasificamos a la siguiente fase, dejamos a Santa Fe por fuera, estaba Santos ahí, estaba Sporting Cristal, y nos tocó Lanús, que fue finalista, y nos dejó en los últimos minutos fuera, jugando y teniendo en ambos juegos mayor posesión que ellos. Entonces, claro, pasamos en Cerro Porteño, me acuerdo que me gritaban, mira, esto no es el fútbol venezolano de toquecito, ese fútbol, claro, nos tildaban como un poco de cómo se juega y se vive en Colombia. Entonces, claro, uno se adapta a la calidad de los jugadores que tiene y a las posibilidades, a la parte social, a la parte psicológica. Profe, una Entonces, pregunta. La identidad va más profundo que hablar de un estilo de fútbol, pero la gran verdad es que tú tienes que cubrir los 4 momentos del fútbol, hermano. Tú tienes que saber jugar con la pelota, y cuando te hacen un bloque bajo, saber tener una apertura de juego correcta en el cual cuando no te saltan líneas y no te dejan espacio, tú te puedas transformar en un fútbol funcional. Y cuando te van más atrás, tener la paciencia necesaria para jugar y poderla llevar por los 5 carriles, juntar gente de un lado, tratar de hacer un 3 contra 2, poderlo superar de ese lado, porque muchos de un lado, pocos del otro, que el talento y el arte del engaño, la magia, puedas llegar al espacio libre que hay, y cuando juegues el 1 contra 1, alguien con un dribbling te pueda desequilibrar y llevar la pelota a la zona donde se hacen la gran mayoría de los goles. Entonces, pero también cuando te vas a defender, y el último partido de eliminatoria que tuvimos, nos abrieron el partido con un gol de córner, y nos empatan el partido. Después, todos los acoples que hicimos entre un partido emocional, un partido que no hubo una regulación, porque a veces pensamos que es motivar al jugador, no, también es saberlo regular cuando está muy arriba y llevarlo en el punto exacto para que pueda completar las pequeñas tareas. Entonces, tú puedes jugar muy bien, pero no tienes las aplicaciones tácticas correctas, terminan los partidos como terminaron ese día. Un central corriendo de lateral, un lateral derecho corriendo de lateral izquierdo, un volante de primera línea estando por detrás de los centrales, saliéndose de la zona donde le iban a hacer los goles, persiguiendo a delanteros como Díaz, como Suárez, que tienen unas diagonales y unos cruces que
que te sorprenden. Y el rompimiento de línea de Ríos, me acuerdo de uno de los goles en la zona de asistencia y quedan por fuera los dos centrales. Entonces, ya va, aquí hay un desorden colectivo del cual no hablamos de fútbol, no hablamos de táctica, hablamos solamente de circunstancias que está alrededor del fútbol, que también hay que hablarla, pero claro, no es nada más tener fe. ¿Por qué hay que tener fe? ¿Cómo hacemos para tener fe? Porque nuestro país es libre de culto. No estamos invitando a tener fe nada más a los católicos. Yo soy católico, pero a mí me enseñaron en el colegio que tenía que atender a todas las otras religiones y respetarlo, porque el respeto comienza en esa diferencia. O sea, cuando no somos capaces de aceptar la diferencia de otro, o cuando solamente hablamos que nos criamos bajo un catolicismo tradicional y que crecimos viendo fútbol español, entonces hay muchos que crecieron en casa, que no tiene nada de malo, de gente que hablaba del fútbol español, pero que hablaba muy mal del venezolano. Pero nosotros también tuvimos nuestros caribes que saben para dónde iba el viento, hermano. Que si era para sotavento o para vento. Entonces, también hay un aprendizaje experimental, no solamente es teórico. Y este fútbol necesita de gente que sepa de él, que venga a debatir. Hoy invito a Richard que se sume. Me invitaron a un programa el viernes con él y dije, qué bueno, qué divino. Así veamos cosas distintas, que creo que son muchas más las comunes que tenemos. Pero además Richard es un hombre inteligente, que si le da los argumentos necesarios, estoy seguro que también su posición la modifica. Pero lo que no le pueden quitar es lo que él ha hecho, lo que él desarrolló. Lo que no le pueden quitar la valentía que él tuvo en los momentos clave también para empujar, y los que vinimos atrás pudiéramos hacer también cosas. Entonces, mi competencia no es con los venezolanos, mi competencia es con los argentinos, con los brasileros, con los otros. Yo invito a que creamos en los venezolanos, claro, en que nosotros somos capaces, en que nos hemos preparado. Yo traje hoy unos pizarrones, estoy dispuesto, David, a pararme con el más pintado a hablar, aquí nadie me va a ganar, pero después son los hechos. Ahora, yo hablo de mi experiencia, no me gusta hablar de teoría, hablo de lo que viví, de lo que hice bien, lo que hice mal, lo que me faltó, y eso va creciendo la gente. Entonces, hoy, obviamente, pasado tantos años, he tenido que haber aprendido algo. Bueno. He tenido por lo menos que madurar como ser humano, como Claro, persona. obviamente. Y disculpen, que es que le dije a David, ¿para qué me vas a llevar si sabes cómo soy? No, pero está bien, mejor, pero está bien, está Y me bien. disparo. Pero está bien porque es importante.